Hola Florencia, ¿cómo va? ¿Bien? Realmente un gusto la conversación. Has estado escribiendo cosas muy, pero muy interesantes que nos han interpelado, que nos han hecho pensar también un poco, ¿no? Cómo hay discursos que calan en algunos territorios de manera tremenda y cómo también supone, ¿no?, algunos desafíos de cara a este presente. ¿Cómo estás viendo este escenario vos? Y bueno, me parece que la elección es muy difícil, que se plantea eh, una situación con una opción muy compleja, que es muy chiquita para definir posiciones. Hay mucha gente que está yendo a votar con mucho disgusto. eh, y en una situación de crisis que hace que sea muy complejo poder imaginar un horizonte de futuro. De un lado, bueno, el ministro de Economía de este país, en este contexto, siendo el candidato a presidente, enfrentando a un dirigente que propone, que más bien, más que proponer, propone romper con los códigos del modo en que entendemos la política, los servicios públicos, la vida social, la vida en democracia, golpear de cuajo bueno, con el lenguaje con el que la democracia se ha manejado hasta acá, digamos. El escenario me parece muy complejo. eh, y me parece que, bueno, es lo que tenemos para elegir y es lo que tenemos para decidir respecto de cómo avisoramos el próximo 2024, cómo avisoramos el futuro, cómo pensamos la Argentina, y no solo la Argentina, sino cómo pensamos las relaciones humanas, las relaciones en la comunidad, eh, y cómo queremos presentarnos a nosotros mismos, imaginarnos la relación con el que está al lado, te diría hasta filosófico más que Sí, político, sí, es sí, sí. cada. De hecho, una de las cuestiones que me ha interpelado mucho de tus últimas escrituras, bueno, por un lado tiene que ver con esto, ¿no? De la conversación en comunidad, ¿no? Cómo a veces estamos como mirando muy para adelante en una burbuja personal y bueno, y es necesaria la interpelación de un otro, tal vez desde otra idea completamente diferente de la política, desde otra realidad completamente diferente en la diaria también, y cómo todo esto, bueno, hace que sea una gran caja de resonancia todo esto, porque decimos, bueno, lo que estamos escuchando es absurdo. Bueno, pero hay gente que está escuchando eso y se siente identificada con eso que está escuchando, porque hay algo que ya falló. Sí, vos hablabas de la burbuja y me parece que no estaríamos en este escenario si no hubiera pasado la pandemia y la burbuja en la que vivimos demasiado tiempo, tal vez. Me parece que la propuesta electoral que enfrenta a todo el sistema político y de reglas de juego de la democracia, que se personaliza y se centraliza en la figura de Javier Milei, no hubiera sido posible sin la pandemia. Me parece que refleja de alguna manera Mm. esta vivencia que tuvimos todos, que no fue igual para todos, que nos convirtió en beneficiarios de una calidad de vida distinta, con un sueldo a fin de mes y con patio. Era como esas dos cosas eran Claro. el día y la noche para vivir así. Y uno tiene la sensación de que la pandemia fue como el entrenamiento en sobrevivir y sobrevivir solo. Entonces, estamos hablando de sobrevivir, de intentar salir de una época que implicó la burbuja y que implicó salir solo. Entonces, donde no hubo contención, donde no había organizaciones, y uno piensa que en ese momento lo único que tenía afuera de su burbuja era el Estado que te iba a vacunar, el Estado que te iba a decir por dónde circulábamos, el Mm. Estado que te decía no salgas y te daba las estadísticas y te ubicaba en el mapa. Eh, bueno, hoy el Estado es el que está hackeado, el que está golpeado, el que está siendo cuestionado, y de alguna manera hay un caudal electoral para mi ley que tiene que ver con quien no se siente contenido por el Estado, ni representado por el Estado, que siente que el Estado le falla y a él no le da nada. Que a poco de andar uno ve que eso es falso, pero entonces, en todo caso sí da.
también tiene muchas falencias y bueno, salga como salga, tenemos que arrancar de vuelta. Claro. Sí, es un poco un escenario donde parece que indefectiblemente es barajar y dar de nuevo, porque, Ujú. porque hay un pacto bueno, que efectivamente se rompió. Y esto que vos marcás, ¿no? Con tanta justeza, ¿no? El Estado también tiene un límite, también tiene fallas, y tal vez por esos mismos quiebres aparece esta idea que no, yo no lo subestimaría en un voto de bronca o de odio. También hay un voto de esperanza ahí, Sí, por depositado. supuesto. Y si no lo podemos leer, estamos en un problema Sí, pensaba bueno, que estamos dejando afuera esto del tema generacional. también. Esta cosa de que, bueno, ¿cómo crecieron los chicos que tienen 20 años? En qué mundo? ¿Con qué relatos? También. Con qué consumos culturales? Bueno, hay ahí como una grieta que hay que ver de qué modo se salda, se resuelve, pero hay una grieta de qué significa para vos, para mí la dictadura, qué significa para vos y para mí y para tantos que tenemos en el medio de nosotras dos y que son más chicos que vos. ¿Qué significa la memoria de la escuela? ¿Qué significa la memoria del horizonte de expectativas para uno y para el vecino? Digamos, eh, hemos vivido un mundo demasiado cruel que ha generado esta cosa de, bueno, ir rápido con la bicicleta, rápido, 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 llegar con el envío y salvarse como se pueda, ¿no? Absolutamente. Y en este punto, ¿no? O en esta interpelación, tal vez, eh, cómo de alguna manera la única salida bueno, que siempre terminamos encontrando es el sistema democrático, es ir y elegir, ¿no? Ir a elegir a tal o cual candidato con las características bueno, que efectivamente represente. Y en verdad me parece también importante, ¿no? Que haya, al margen de a qué candidato se vote, que siga habiendo esta intención de un voto positivo, que no pierde tampoco ese peso. Sí, Porque bueno, por eso porque si no sería un rescato voto lo en que blanco, decís de la pienso, esperanza. absoluto. O la Sí. gente directamente ni siquiera iría a votar. Ujú, ujú. Sí, uno empieza a ver cómo se vivieron los últimos años y cómo vivieron los que tienen 20 y bueno, las lecturas son absolutamente diferentes. Y sí, bueno, pensemos que hay un voto de esperanza, no solo bronca. Ujú. Y bueno, y que eso tal vez sea muy importante. Sí. Eh, con las lecturas que surjan respecto de dónde uno deposita la esperanza, ¿no? Pero bueno, ya de por sí que haya jóvenes que dicen voy a ir a votar con esperanza, Ujú. aunque yo no esté de acuerdo, bueno, tal vez es un buen dato para arrancar y empezar de vuelta, ¿no? Y consultarte también, bueno, un poco en este escenario, en todo lo que hemos visto, ¿no? En el territorio provincial, que también tuvo un cambio de signo. ¿Cómo viviste todo este proceso también? Ahora nos queda una instancia más de cuarto oscuro, pero bueno, en la provincia también ya hubo movimiento intenso, cambió el signo político en Concordia, cambió el signo político en Gualeguaychú. Eh, Uno tiene la sensación de que la película se empieza a contar después del 19, ¿no? Para el gobierno Probablemente. nuevo de Juntos por el Cambio, de Juntos por Entre Ríos en Concordia, para el gobierno de Rosario Romero en Paraná, para el gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Será de uno o de otro modo, de acuerdo a lo que pasa el 19. Es como difícil imaginar, avisorar para dónde se puede planificar una gestión si no se sabe qué pasa el 19. Me da la impresión, yo no sé, si yo fuera intendente electa o concejal electo, bueno, decir, mi carrera, mi historia y mi trabajo para lo que me han votado depende muchísimo de lo que pasa el 19. Me parece que de un lado hay, bueno, ver qué escenario se plantea y del otro un poco de lo conocido, pero con el desafío de
eh, de exigirle al Estado lo que hemos dejado de exigirle, organizarnos para defender derechos, para organizarnos, para contener, para lazos que están rotos desde el 2020 y todavía no hemos reconstruido nada. Ni hablar de las organizaciones vecinales, los sindicatos. Bueno, estamos hablando de si va a haber o no paritarias y definiciones de cuánto va a ser tu salario y el mío a partir del año próximo. Si va, bueno, esto de arranque, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de una Argentina absolutamente desconocida, o de otra que siga siendo tal como esta, que es bastante dolorosa, ¿no? Y bastante difícil. Y pensaba, ¿no?, en esto que vos marcabas de la complejidad, de los tejidos, de cómo efectivamente en todo esto, tal vez por estar como muy atribulados, ¿no?, escuchando mucho discurso de campaña y tal vez olvidándonos de hablar con vecinos, con personas que trabajan a la par nuestra, con compañeros de la facultad que tal vez se les recontra complica y bueno, y todo esto de a poco, las conversaciones tal vez más importantes o que más nos pueden ayudar a leer este presente, se nos pasa, ¿no? Esa importancia de volver a construir allí esa comunidad más pequeña tal vez, pero tan necesaria, de saber cómo la está pasando el otro. Uh-huh. Sí, bueno, esos lazos que se rompieron, que además esto de cuando el Estado falla en algunas iniciativas que pueden ser interesantes, también esto redunda en cuestionamientos, redunda en bronca y redunda en que ya se deja de creer en muchísimas cosas, se deja de creer en la posibilidad de pensar con el otro. Eh, y me parece que hace mucho que, bueno, esta dirigencia política que Milei denomina la casta, ha intentado centralizar y pensar en políticas públicas. Y tal vez hay que andar más cerca de lo que pasa. Digamos, este divorcio entre Palacio y la calle Claro. está planteado, digamos, y bueno, de golpe hay un cachetazo, ¿no? Que te trae a la realidad y bueno, y estamos intentando entender, estamos intentando, bueno, Frigerio suele repetir que Milei instaló temas en el debate político que, bueno, hay como un puntapié inicial. Él valora que haya instalado algunos temas en el debate político. Bueno, sí, efectivamente planteó, hola, me están siguiendo tantas personas, gané las elecciones en agosto, estoy disputando el balotaje con quien es el ministro de Economía y de aquí para adelante hay debates que se van a dar inexorablemente, porque el escenario político es absolutamente novedoso y desde mi punto de vista con muchísimos riesgos para la vida en comunidad, para la vida en sociedad, para el respeto al otro, para la tolerancia y el consenso, digamos. Por eso pienso que es difícil pensar qué va a pasar con un nuevo gobierno en Entre Claro. Ríos después de 20 años de gobiernos peronistas, qué va a pasar con una Concordia que gobierna otro partido, qué va a pasar con Gualeguaychú o Paraná. Eh, Nada, la película se empieza a contar el 19 y va a ser absolutamente novedosa pase lo que pase. Luz, la verdad, agradecerte muchísimo este tiempo. Es un placer Ahora, escucharte, pensar en voz alta. Gracias por tu escritura que también nos despabila. Y por supuesto seguiremos conversando y esperaremos la película post 19 del 11, definitivamente. sí, ya charlaremos de nuevo, de eso se trata, de continuar charlando. Un abrazo grande y por supuesto a disposición. Gracias, Lina.